Discurso 30. Edificar la casa de la vida sobre la roca de la sabiduría. El Sermón del Monte, parte 5. No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo del hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley de los profetas. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir los buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declarará, jamás os conocí, apartados de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Mateo 7, 1, 8, 1.
No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1, 5. Referencia paralela. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante podrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midéis. Lucas 6, 37, 38. Quien emite un juicio atraerá ese mismo juicio. En este pasaje Jesús enuncia el mecanismo de causa y efecto de la ley kármica como una especie de amenaza moral dirigida a aquellos que revelan sin misericordia las faltas de los demás, pues sus propias faltas también serán expuestas a la luz de un severo escrutinio. Con el mismo espíritu con que uno juzga a los demás, la ley divina juzga al censor. La motivación, tanto como la acción misma, es parte integrante de la ecuación de causa y efecto. Dios no imparte castigo ni da recompensa como un acto de venganza o de especial favoritismo. Los resultados buenos o malos son consecuencia de las acciones buenas o malas que se hayan realizado. Dado que ni siquiera Dios juzga las acciones de los seres humanos, pues ha delegado esta función a la imparcial ley del karma, ¿con qué derecho pretenden hacerlo los hombres de mentalidad estrecha? Aquellos que ya han sido juzgados y sentenciados automáticamente por la ley kármica debido a sus acciones equivocadas, no necesitan que nadie más los critique o condene. Quien hace uso incorrecto de su libre albedrío y se expone a los efectos kármicos negativos, no necesita crítica sino compasión. A Dios le complace contemplar que una persona espiritualmente afortunada procura rescatar a un hermano menos favorecido que sufre por hallarse en las garras de los efectos de las malas acciones. Cuando ve que un alma ayuda a otra a salir de los embrollos del karma causante de sufrimiento, Él otorga sus bendiciones y su misericordioso perdón, merced a lo cual el alma compasiva se libera de muchos de los efectos de su propio mal karma. Debido a la operación de la misma ley cósmica, juzgar a otros con crueldad atrae sobre uno las críticas maliciosas de los demás. Si se arremete contra las debilidades de otras personas, la ley divina misteriosamente hará públicas las propias faltas. Aquel que se sienta tentado a difamar a otra persona debería primero preguntarse, ¿acaso estoy yo libre de error? No juzgues a los demás, júzgate y refórmate tú primero. La crueldad en el lenguaje y en el comportamiento tiene su origen en los pensamientos crueles. Si uno es despiadado todo el tiempo, eso significa que su mente abriga malos pensamientos. De acuerdo con la ley psicológica de los hábitos, cuanto más espacio mental se le proporcione a los pensamientos maliciosos, más se habituará uno a ser malvado y provocará y hará enfadar a los demás con su comportamiento desprensivo y en consecuencia atraerá sobre sí actitudes negativas por parte de otras personas. Por ello es sumamente pernicioso e indeseable albergar pensamientos de crítica acerca de los demás, sean cuales fueren las circunstancias, pues tal fealdad interna podrá convertirse en un hábito inflexible de maldad. Quien se erige en crítico crónico de los demás se comporta como un necio, ya que solo atrae la discordia desde todas partes. En verdad es sabio quien sabe cuándo es correcto hablar y cuándo es preferible permanecer en silencio.
Existen muchos conceptos erróneos acerca del ideal de no juzgar a los demás cuando se contrapone al deber de decir la verdad. Para comprender esta cuestión se requiere discernimiento. En cierta ocasión, tras dar yo una conferencia en Trinity Auditorium de Los Ángeles, una persona se acercó y me dijo que mientras me dirigía al público, mi asistente había abandonado su puesto en la mesa de venta de libros para ir en busca de un refresco. Reprendí al chismoso por su despreciable actitud delatora. Por otra parte, supongamos que alguien le confía a un amigo: voy a soltar una serpiente de cascabel en la habitación de Juan. No se lo digas. ¿No sería acaso el deber del amigo advertirle a Juan acerca del peligro? Quienes permiten que las serpientes humanas cometan sus fechorías se vuelven como ellas. No juzguéis para no ser juzgados no significa que si uno pasa por alto los delitos de los demás, sus propios actos ilícitos le serán perdonados. Es contrario a la ley del hombre ocultar el conocimiento de los delitos graves de otras personas, tales como el robo o el asesinato. El que así procede es responsable de ayudar a los delincuentes a evadir su castigo. Asimismo, las palabras "no condenéis y no seréis condenados" no significan que al hacer caso omiso de las faltas ajenas, uno se libera de algún modo de la sentencia kármica que le corresponde. Lo que Jesús quiso decir es que quien es compasivo con sus semejantes atraerá la compasión de los demás y la de Dios. Si Juan procura ayudar a Judas a librarse del sufrimiento resultante de sus malas acciones del pasado, prestándole socorro y guiándole por el sendero de la virtud, entonces, de acuerdo con la ley del karma, Juan atraerá a una o a más almas avanzadas que le ayudarán a su vez a no tener que soportar la carga completa de su propia deuda kármica. Porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis. El juicio con que juzguéis significa que el juicio que uno emita puede ser de diferentes tipos: bondadoso o cruel, generoso o egoísta, sabio o equivocado. La ley de causa y efecto, tal como la expone Jesús en estos versículos, dictamina que si uno suele juzgar a los demás con bondad y motivado por ayudar en forma desinteresada, recibe a cambio el mismo tratamiento por parte de la verdad, que secreta y prudentemente decide el resultado final en cada situación. Así pues, la ley divina es en apariencia benévola o cruel al juzgar las faltas de una persona, de acuerdo con el grado en que ésta haya sido bondadosa o cruel al evaluar los defectos del prójimo. Las palabras de Jesús no quieren decir que sea inapropiado utilizar la crítica constructiva para advertir a una persona ingenua o algo inmoral de que las malas acciones continuadas entrañan el peligro de convertirse en hábitos. Es correcto ayudar a un hermano para evitarle caer dolorosamente en la misma zanja del error en la que uno mismo ha caído. Advertir a los demás acerca de los peligros del mal, basándose en la amarga experiencia propia, es positivo si se hace en privado y con el único deseo de salvarlos del inminente sufrimiento. Criticar a los demás es ya bastante duro para quienes reciben la crítica, sin necesidad de que además se les hiera, sin propósito benéfico alguno, mediante la divulgación de sus faltas, el chismorreo o la provocación maliciosa. Aquellos que se erigen en críticos o en soplones no tienen derecho a exponer públicamente las faltas de los demás. Es un pecado contra Dios, quien reside tanto en el templo de los que han caído en error como en los virtuosos. La persona que ha caído debe recibir ayuda por medio de sabios consejos, si los solicita, o mediante el buen ejemplo de quien ha triunfado sobre sus flaquezas. Y si quien ha caído manifiesta una actitud totalmente beligerante, se le ha de dejar en paz, a fin de que halle su propio remedio espiritual. En ningún caso debe uno señalar en público las faltas de los demás,
y tampoco en privado si las personas aludidas no son receptivas a tal ayuda, a menos que sea realmente nuestro deber. En una familia es responsabilidad de los padres guiar y corregir el comportamiento de sus hijos, pero no hay necesidad alguna de criticarlos frente a los demás miembros del hogar, de modo semejante a quienes acuden al gurú preceptor para solicitarle que les ayude a perfeccionarse. Él les hablará generalmente con franqueza, pero en privado, y quienes forman parte de su familia espiritual aceptan la corrección impartida por el maestro con la misma actitud de amor y respeto que éste les muestra. Así como una madre humana desea que sus hijos actúen con pureza y rectitud al relacionarse con los demás, así también la Madre Divina quiere que sus devotos sean espiritualmente puros y que se mantengan limpios de rasgos indeseables. Si no se extirpan de la naturaleza individual los celos, la susceptibilidad, la crueldad y el egoísmo, estos se infectan como forúnculos y atraen a las moscas de las críticas mordaces por parte de los demás. Es preferible que esta operación psicológica se realice en el hogar o que la lleve a cabo el gurú en el ashram, con bondad y amor, teniendo en mente el mayor beneficio del paciente. Incluso en el caso de que el castigo se justifique, debe ser administrado a los pecadores silenciosamente y de modo que los aliente a hacer el esfuerzo de reformarse. Los jueces de los tribunales castigan a los delincuentes en beneficio de toda la sociedad y también por el propio bien de quienes han delinquido, a fin de que no cometan nuevos o peores delitos. El propósito de emitir un juicio debe ser únicamente curativo y jamás ha de dar lugar al resarcimiento vengativo que proviene de la ira. Castigar a quienes actúan mal solo para satisfacer la ira, heridos con descaro, ponerlos en ridículo o con cualquier otro propósito innoble es un acto perverso. Condenar a alguien de manera cruel le hace a uno olvidar que el pecador no es sino un hijo de Dios que ha caído en el error y cuya divinidad se encuentra temporalmente eclipsada por la ignorancia. No se debe llamar a nadie pecador y nadie debe considerarse como tal. Odia el pecado, pero no al pecador. Aquellos que critican deberían tratar a los que caen en el error de la misma forma en que ellos mismos esperan ser tratados a causa de sus propios errores pecaminosos. Quienes han errado no necesitan puntapiés de desprecio, sino que se les tienda una mano firme pero amorosa. No tiene sentido frotar la sal de la crítica mordaz sobre las heridas abiertas del carácter de los demás. A quienes hayan caído en el error, ofréceles el bálsamo sanador del consejo compasivo, apropiado y el apoyo necesario para cualquier esfuerzo que realicen con el fin de reformarse. Brinda amor a todos, ya que es la única panacea que puede redimir al mundo. Esta es la urgente llamada de Cristo. Cuando uno, en vez de condenar a los demás, procura ayudarlos con amor, las leyes de Dios, que son fuerzas conscientes, tratarán entonces del mismo modo a esa persona compasiva. Seréis medidos con la medida con que midáis. Aquellos que perdonan a quienes les han hecho daño atraen el perdón. Quien con el corazón lleno de bondad brinde ayuda mental y material a otros, comprobará que el mismo género de ayuda volverá hacia él. Esta es la ley de la acción aplicada a los corazones humanos. Todo aquello que uno siente por los demás vibra en el éter y atrae en la misma medida una retribución de compasión y bondad. Quien dé poco amor recibirá poco amor. El benefactor generoso verá regresar a él la plenitud del amor, ya sea en el presente o en el futuro, a pesar de que las apariencias indiquen lo contrario. Incluso si las buenas acciones que uno ha realizado no reciben el elogio de los contemporáneos, la ley de la acción asegura indefectiblemente que serán reconocidas por Dios en esta vida o en el más allá.
Las buenas acciones que se almacenan en la mente son como los buenos tesoros, aunque permanezcan sin usar, nunca pierden su valor. La recompensa kármica se encuentra disponible para que el alma la utilice cuando surja la necesidad o la oportunidad de hacerlo. Al exhortar a los hombres a renunciar al mezquino hábito de criticar, Jesús se pronunciaba principalmente contra el juicio santurrón que se emite respecto de las debilidades humanas, en particular acerca de la inmoralidad sexual, la cual frecuentemente atrapa a personas que son virtuosas en los demás aspectos e incluso tienen la voluntad y la intención de seguir los preceptos de la rectitud moral. La naturaleza físicamente imperiosa de la fuerza sexual en el ser humano es el resultado no solo de la herencia metafísica de los caídos Adán y Eva, sino también de los malos hábitos prenatales de vidas pasadas, que tienden a influir sobre los factores hereditarios en la formación de los hábitos postnatales de una persona. Por eso a veces los niños nacen inevitablemente con apetitos sobreestimulados. También debe culparse a la influencia degenerativa de las malas compañías y del entorno negativo, sobre todo en esta época permisiva en la cual abunda la lascivia en las novelas, en la publicidad y en las actividades de esparcimiento. Algunas personas normalmente saludables abrigan en general poco deseo sexual o ninguno, debido a sus hábitos morales de vidas pasadas. Pero eso no los convierte necesariamente en santos, porque tal vez en otro sentido su corazón alberga maldad o insinceridad. Y a la inversa, algunas personas que son muy buenas en los demás aspectos luchan noche y día contra los impulsos del sexo que provienen del mal karma de vidas pasadas o de la inflamación o irritación de los nervios de la zona genital, lo cual puede deberse a la acumulación de toxinas en el organismo. Tales personas deben consultar a un médico, seguir una dieta saludable y practicar el control de la fuerza vital mediante la técnica impartida por un gurú auténtico que haya dominado todas las pasiones en su interior y que pueda enseñar el arte del control por medio de la sublimación. El hombre que puede oponer su fuerza de voluntad contra el impulso sexual y ganar esa batalla y logra convencer a la mente de que la paz y la virilidad moral del poder transformador del autocontrol son mucho más valiosos que la gratificación sexual, es un heroico conquistador de su ser inferior. En cambio, es posible que el hombre que es moralmente puro, solo porque no ha estado expuesto a la tentación, abrigue debilidades y sucumba a ellas cuando una incitación repentina despierte sus instintos sexuales adormecidos. Una vez estimulado por el pensamiento o por la acción, el sexo se convierte en el hábito mortal más esclavizante y en el deseo sensual más difícil de controlar, regular y subyugar. Jesús sabía que algunas personas inmorales, aun cuando mentalmente se encuentran deseosas de librarse de su apetito carnal, son muy débiles en lo que respecta a resistir las tentaciones de la carne. Él los ayudaba por medio de la sabiduría y del amor, y enseñaba que no se deben aumentar los problemas de tales personas mediante las críticas despiadadas y la condena. La persecución, el chismorreo, las imposiciones y los tabúes no remedian los errores morales. La hipocresía sería mucho menor en el mundo si desde la niñez se enseñara a los pequeños a no perseguir verbalmente a los demás y en cambio se les proporcionasen ciertos recursos morales, como los métodos del autocontrol, del recto vivir y de la higiene adecuada, antes de que se conviertan en víctimas del mal a causa de las malas compañías y de las influencias mundanas. Chismorrear acerca de las debilidades morales ajenas es un perverso delito espiritual que engendra hipocresía en la vida social e individual. Cuán incisivamente expuso Jesús esta verdad cuando dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Quien mantiene la mente ocupada con un
pecaminoso interés en las debilidades morales de los demás, en realidad despierta y estimula en sí mismo sus instintos inferiores prenatales adormecidos. El chismorreo, incluso entre amigos bien intencionados, nunca tiene un efecto favorable sobre la persona aludida, ya que esos comentarios la alteran, la encolerizan, la hunden en la desesperación y en la vergüenza, y fortalecen su comportamiento obstinado. Existe un adagio que dice: el que ha perdido una oreja pasa por un lado de la aldea mostrando a la gente su oreja sana y esconde la que ha perdido. Pero el que ha perdido ambas orejas va por el medio de la aldea porque no puede ocultarle a nadie su rostro desfigurado. Toda persona cuyas faltas morales son indebidamente expuestas se desespera y se vuelve desvergonzada, como el hombre que perdió ambas orejas. Alardea de una actitud irresponsable y no hace esfuerzo alguno por mejorar. Al perder el prestigio como resultado de las habladurías acerca de las faltas, pierde también el deseo y el incentivo de reformarse. Existen, por supuesto, casos infrecuentes en que el simple temor de quedar al descubierto y ser objeto de difamación pública hace que algunas personas se comporten bien. Las pequeñas debilidades de una persona, una vez que se han hecho públicas, tienden a crecer en notoriedad, sino en los hechos, en forma proporcional a la atención que se les preste. Las mentes mundanas son enfermizas, se sienten encantadas con el sensacionalismo y a menudo distorsionan los hechos o exageran lo dicho por los demás o lo repiten fuera de contexto, sin mostrar una consideración comprensiva de las circunstancias pertinentes. Un defecto psicológico común en la mayoría de los seres humanos es la costumbre de repetir la información negativa acerca de las faltas de los demás, sin haberle dado primero a la persona acusada la oportunidad de desmentir tales imputaciones. Nunca te dejes involucrar en embrollos psicológicos. Cuando alguien se acercaba a mi maestro para confiarle alguna revelación supuestamente escandalosa, él solía decir: si es algo que no pueda repetir a los demás, no deseo escucharlo. Si alguien tiene algo que recriminarle a otra persona o cree conocer algún secreto acerca de ella, debe exponérselo directamente o permanecer en silencio, en vez de permitir que la afición del chismorreo o el incontrolado hábito de la locuacidad indiscriminada le lleve a difamar al supuesto pecador. El chismorreo parece actuar como un tónico estimulante. Quienes gustan de esta excitación deberían satisfacer una afición anunciando en voz alta todos los pecados personales que ellos mismos han cometido. No podrían tolerar semejante confesión ni por un minuto. Aquel que no puede soportar tal escrutinio no debería de ningún modo regocijarse denunciando a los demás. Revelar las debilidades morales de los demás y llevarlos a un estado de inútil desconcierto no es el camino de los sabios. El sensacionalismo inescrupuloso es típico de muchos periódicos occidentales. Esta es una actitud mezquina, ya que la intención no es curar la inmoralidad, sino más bien propagar escándalos. Los periodistas y las publicaciones que alimentan el paladar viciado de los lectores ávidos de chismorreo, aderezando chismes o sazonando sus crónicas para vender más ejemplares, cometen un delito espiritual. La crítica mental es una perversa gemela de la crítica verbal. Hervir por dentro en pensamientos de crítica es completamente absurdo, pues crea vibraciones perturbadoras que alteran la propia paz interior y dejan en el ambiente una emanación sutilmente desagradable que afecta a las personas que rodean al difamador. Es preferible depurar la mente de tal negatividad. Poseer una actitud crítica permanente es un lamentable abuso de las facultades de inteligencia y discernimiento que Dios ha concedido al hombre. El sabio mantiene la neutralidad y no permite que los pensamientos mordaces distorsionen sus percepciones de la verdad.
Criticar al prójimo con una actitud de intolerancia o recrearse con sus faltas es provocar el juicio de Dios. A la luz de mi sabiduría ningún mortal es perfecto, y si yo debiera juzgar de acuerdo con las normas humanas del criticismo, todo aquel que respira mi aire de maya sería considerado deficiente. Dijo Jesús: cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? La tarea del hombre sobre la tierra consiste en hacer todo lo posible para erradicar de su conciencia la tentación original heredada de Adán y Eva. Es un error tanto psicológico como metafísico desperdiciar el tiempo señalando la basura mental de los demás, en vez de limpiar la que se encuentra en la mansión de la propia alma. El presunto reformador del comportamiento ajeno debe vivir sabiamente antes de poder discernir con precisión el modo de implantar sabiduría en la vida de quienes tienen la tendencia a cometer actos indebidos. Las personas propensas a la crítica carecen de humildad y por lo tanto no soportan ser criticadas. Aquellos que se erigen en jueces de los demás olvidan muy a su conveniencia examinar sus propias debilidades internas. Suponen que son buenos porque agrandan las faltas de los demás a fin de disminuir la magnitud de las suyas. Es un engaño ocultarse detrás de una cortina de humo tan absurda. La insinceridad y la hipocresía echan a perder el carácter de quien no se interesa en vencer sus propias debilidades y sin embargo profesa odio por tales flaquezas. El que se solaza en destrozar a aquellos que poseen las mismas imperfecciones de personalidad que él mismo es un sádico y un cobarde que oculta sus propios defectos tras la actitud de desprecio que se encuentra en su propensión a criticar. Resulta irónico el hecho de que esas personas inescrupulosas que se deleitan en castigar a los demás por sus faltas tienen por lo general esas mismas faltas. Lo que más les disgusta ver en otras personas puede hallarlo en muchas ocasiones pululando dentro de su propio ser. Dado que son incapaces de analizarse a sí mismos con sinceridad sin que les invadan devastadores sentimientos de culpa, encuentran satisfacción en atacar a otros. El objetivo es aliviar su frustración y ocultar maliciosamente, a veces incluso de sí mismos, sus propios rasgos censurables. Hay personas irascibles que no soportan la ira en otras, y las hay que siendo codiciosas no pueden tolerar la codicia ajena. Algunos no saben comportarse en público y sin embargo desdeñan la falta de decoro de las personas carentes de refinamiento. Se debe renunciar al derecho moral de reprender a los demás por las mismas imperfecciones que lo acosan a uno. Es inútil que un mentiroso reprenda a otro mentiroso o que un inmoral obstinado se dedique a juzgar a quienes son inmorales. El que pretenda corregir las manifestaciones de ignorancia de los demás debería con igual celo extirpar toda ignorancia de su propio ser. Cuando uno ha adquirido sabiduría, está en mejores condiciones de percibir cómo erradicar la ignorancia de la vida de aquellos a quienes se desea ayudar. La acción y el ejemplo son más elocuentes que las palabras. Por eso Jesús dijo: saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. El ejemplo que evidenció Jesús fue que uno debe cambiarse a sí mismo, tal como expresó un santo de la India: se buscan reformadores, no de los demás, sino de sí mismos. A medida que uno cambia, quienes se encuentran a su alrededor cambian también. Los saludables efectos de esta ley pueden observarse en las vidas transformadas y transformadoras de todos los grandes maestros. Practicar el hábito de analizar a la gente es espiritualmente improductivo y además convierte a quien critica en un compañero indeseable. Es preferible, como enseñó Jesús, volverse como niños pequeños, inocentes, calmados y dotados de humilde sinceridad. Aquel que solo disecciona y analiza mentalmente las propiedades botánicas de una flor pierde la oportunidad de apreciar con plenitud su belleza.
En cambio, el que se concentra en la bella que es y deja que su sentimiento intuitivo responda a la esencia pura de dicha flor, disfruta plenamente del encanto de ésta. Hay ocasiones, por supuesto, en que es prudente e incluso necesario utilizar el discernimiento para conocer el carácter de una persona antes de entablar una relación cercana o de intercambio, ya sea personal o de negocios, y ciertamente antes de entregar nuestra confianza a quien declara ser un gurú o un maestro espiritual. Por lo demás, uno debería simplemente apreciar los jardines de las florecientes buenas cualidades de las almas humanas y dejar el cuidado de las desagradables malezas egoístas y de las plantas marchitas a quienes son responsables de tales campos, a menos que uno sea un jardinero espiritual capacitado y debidamente designado. Un análisis efectivo de aquellos con quienes nos relacionamos requiere claridad de visión aunada a cierta percepción intuitiva. Es probable que las personas de naturaleza emocional, carentes del contrapeso de la sabiduría, tengan la predisposición a prejuzgar debido a la influencia de sus poco confiables sentimientos, que les impiden realizar una evaluación objetiva. Las personas de tipo intelectual son por igual susceptibles de hacer una evaluación errónea, porque someten a su hipersensible racionalización imaginativa cada matiz del comportamiento. En consecuencia, muchas veces atribuyen significados incorrectos a los motivos y acciones de los demás. Tales personas deberían equilibrar el raciocinio con la empatía y comprender que la vida de cada ser humano es difícil y compleja y merece tanta comprensión como la propia. Es un rasgo de la naturaleza humana el otorgar amplias concesiones a los errores y defectos propios. Definitivamente se debería brindar a los demás esa misma tolerancia y comprensión. Uno no debe abrirse indiscriminadamente hasta el punto de que cualquier persona o todo el mundo pueda criticar su comportamiento o carácter. No deben tener muy en cuenta o incluso han de ignorarse completamente las opiniones de quienes no están capacitados para criticar, sobre todo las de aquellos que critican sin razón y que condenan con el fin de crear discordia o por el simple placer perverso de criticar. Existen dos maneras de desactivar las críticas inmerecidas: mostrar una absoluta indiferencia o mostrar una indiferencia amorosa. La última actitud es preferible. Si se adolece de la falta atribuida, sea cual sea el origen de la acusación, no es preciso que uno anuncie o confirme ostentiblemente su falta. Más bien debe erradicarla calladamente de su interior. Si la acusación es falsa, debe negarla con firmeza, sin discutir ni encolerizarse o perturbarse. No hay necesidad de dar a conocer a los demás las imperfecciones personales o los errores del pasado, excepto a alguien que se encuentre capacitado para brindar ayuda en caso de que se requiera intervención externa. La privacidad psicológica de nuestros pensamientos es un privilegio que Dios nos ha otorgado, porque facilitar la munición que podría caer en manos de personas inescrupulosas que disfrutan al utilizar incorrectamente esa clase de información. Ocultar de los demás las imperfecciones propias que no dañan a nadie más sino a uno mismo no es hipocresía, siempre que uno se esté esforzando sincera y firmemente por erradicarlas para así salvarse de la crucifixión de la condena y de la impotencia espiritual. ¿Cuántos jóvenes se habrían convertido en mejores adultos si la sociedad no los hubiese obligado a ser hipócritas como un medio para salir adelante? Los hipócritas disfrutan de los beneficios que obtienen al hacerse para pasar por personas virtuosas cuando no lo son. Tales personas no sienten arrepentimiento y jamás procuran reformarse. Aman los elogios que reciben engañando a los demás mediante una falsa apariencia. Solo quienes son sinceros, bondadosos, sabios y gozan de un perfecto equilibrio están capacitados para evaluar las virtudes y defectos de los demás. No obstante, solo la verdad y Dios, la infalible omnisciencia,
pueden juzgar con equidad absoluta. El juicio del hombre es condicional. Dios, que se halla libre de las pasiones humanas, es el único juez imparcial que puede evaluar lo que es justo. En su compasión, Él jamás critica a nadie abiertamente, solo lo hace en forma silenciosa a través de la conciencia del ser humano. La voz de una conciencia que no ha sido acallada es más elocuente que las palabras y más penetrante que los sermones de los reformadores humanos. Dios critica a sus hijos errados a través de su raciocinio, a través de su sentido de juicio moral, que es instintivo, y confirma su dictamen a través de la conciencia de cada hombre. La introspección es un maravilloso espejo en el que uno puede juzgarse a sí mismo, y aún más precisa que la percepción es ese espejo, es la imagen de uno que se refleja en el espejo de la mente de un hombre sabio o en el espejo del propio gurú. En la India, los maestros asumen la responsabilidad de guiar a un discípulo únicamente si esa persona está dispuesta a someterse a la disciplina requerida para su transformación espiritual. Verse a la luz de la sabiduría de un maestro y esforzarse por estar a la altura de sus preceptos e ideales es de supremo beneficio para el discípulo. Aquel que se corrija a sí mismo de acuerdo con esa clarividente evaluación comprobará que desarrolla un atractivo magnético y que se vuelve muy influyente, y más importante aún, que se torna grato a los ojos de Dios. Fue este espejo impecable el que Jesús colocó ante sus discípulos. Las sabias palabras que Jesús expresaban la perfección de las cualidades del alma y sirvieron como criterio para que los discípulos pudieran evaluar su propio reflejo. El ejemplo divino de Jesús sirvió de estímulo a las aspiraciones de los discípulos de convertirse en esa perfecta imagen del alma. La capacidad de soportar las críticas es una señal de grandeza espiritual. Es signo de debilidad permitir que el resentimiento domine la vida anímica cuando se recibe una crítica. Quien es capaz de soportar con humildad los dardos de las críticas, sean justas o injustas, y de hacer continuos esfuerzos por mejorar las propias actitudes y el comportamiento cuando estas críticas son justificadas, se convertirá en un santo. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Mateo 7:6. Los consejos espirituales resultan inútiles si se dirigen a personas desagradecidas que responden de mala manera, en forma cínica y burlona a sus posibles benefactores. Al igual que los puercos pisotearían de modo insensato las perlas que se les echaran, así también las personas que están profundamente hundidas en el fango de la mundanalidad son insensibles a las gemas de sabiduría provenientes de los santos que hablan de la inapreciable felicidad que surge de una existencia rígida por el autocontrol. Asimismo, los intentos que uno realice por reformar con sermones provechosos a las personas de mentalidad inferior y confirmadamente malvadas o a aquellas que tienen una postura mental intransigente, se habrán de enfrentar con mucha probabilidad a las burlas e incluso a tentativas de hostilidad difamatoria. El consejo de Jesús significa que se ha de conceder a la sabiduría el valor que se le otorga a un bien espiritualmente precioso. No se debe hacer ostentación de ella ni utilizarla como medio de coerción. De modo similar, en el Bhagavad Gita, el Señor hace la siguiente exhortación. Jamás confíes estas verdades a quien carezcas de autocontrol o devoción, ni a quien no preste ningún servicio o no desee escuchar, ni a quien hable mal de mí. Aquellos que están atrapados en el error o que carecen de entendimiento no tienen deseos ni intención de reformarse. Solo se mofan de los principios elevados y ridiculizan a quienes los exponen. Es mejor permanecer alejados de las personas malvadas y mantener una actitud reservada si uno
haya ante personas no receptivas. Cuando golpean la mano que se extiende para ayudar, hay que retirarla por un tiempo hasta que el receptor esté preparado para aceptarla. Cuando se brinda sinceridad y ésta no es apreciada o es blanco de insultos, se está echando perlas inútilmente. Los sabios reservan su tesoro espiritual para beneficio de aquellos que son receptivos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Mateo 7, 7, 11. Referencias paralelas. Les dijo también: imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciéndole: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y el otro desde adentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, 5, 13. El devoto que con persistencia le pide a Dios que le haga receptivo a la verdad divina, la recibirá de su Padre omnisciente. Si busca a Dios con perseverancia durante la meditación, finalmente le hallará detrás de la oscuridad de los ojos cerrados. Si el devoto llama con suplicante urgencia a las puertas del silencio que conducen a Dios, éstas le serán abiertas y su conciencia entrará en la región celestial de la bienaventurada comunión divina. Cada devoto que con celo inquebrantable pida alcanzar la unión con Dios, recibirá infaliblemente tal iluminación. Todos los hijos pródigos de Dios, habiéndose alejado de la bienaventuranza del contacto divino para vagabundear por los barrios bajos de la distracción material, regresarán algún día a Dios por el portal interno de la paz meditativa y entrarán una vez más en el bendito hogar interior. Todo hijo de Dios que se encuentre perdido en la jungla de los deseos materiales, pero que busque incansablemente el modo de salir de ella, hallará el camino de regreso a la mansión celestial de Dios. Aquel que llama en forma continua a las puertas de la presencia de Dios con el palpitar de su genuina devoción comprobará con certeza que Dios le recibe. La devoción incesante es la fuerza capaz de abrir los portales del corazón de Dios para que el devoto pueda entrar. Si alguno de los hijos humanos de Dios le pide al Padre Celestial el pan de la vida eterna, Él no le entregará la roca de la ignorancia material. Si el devoto le pide a Dios el alimento de la sabiduría, Dios no le dará la serpiente del engaño. Si el devoto le pide a Dios el divino maná y la plenitud de la bienaventuranza divina, Él no le dará el escorpión de la inquietud y del sufrimiento mental. Si incluso los seres humanos sumidos en el engaño saben cómo regalar cosas buenas a sus hijos, y los amigos diligentemente les ofrecen aquello que poseen a sus amigos necesitados, ¿en qué mayor medida el Padre Celestial, que es el receptáculo de toda bondad, proporcionará a sus hijos humanos el regalo supremo del conocimiento, que permite comulgar con su vibración cósmica creativa, el Espíritu Santo,
el cual manifiesta todos los poderes y la infinita inteligencia de Dios. El Padre Celestial otorga no solo este poder vibratorio y sabiduría suprema a aquellos hijos que se lo reclaman, sino que también se entregan a sí mismos al devoto cuyo anhelo por Él no se mitiga con ningún ofrecimiento menor. Los seres humanos no obtienen muchas de las cosas por las que oran, porque no saben cómo pedírselas a Dios, porque primero hacen contacto con Dios mediante la práctica de la meditación y después le pide ayuda para cubrir sus necesidades materiales legítimas o para obtener la gracia espiritual. Comprobará que sus oraciones son respondidas. La búsqueda debe ser sincera y no hay que dejarse desanimar por los reveses hasta obtener aquello que el corazón desea. A quien busque a Dios mismo y llame mentalmente con sus amorosas exigencias a las puertas del silencio interior, y que en meditación espere con paciencia en la oscuridad de los ojos cerrados, golpeando persistentemente con el fervor entusiasta y la devoción de su alma, sin duda alguna Dios le abrirá las puertas para admitirle en su infinito reino de plenitud. En estos versículos Jesús hace referencia a la seguridad de obtener la respuesta amorosa de Dios. A ningún corazón sincero le será negado aquello que le pida. Al Señor ni se le impedirá que le busque. A Él y su tesoro es sabiduría, ni se le prohibirá que llame a las puertas de la presencia divina, oculta tras las perladas murallas del cielo, a través de las cuales se entra gracias al silencio interior de la meditación profunda. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley de los profetas. Referencia paralela. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Lucas 6:31. Lo que uno desee ver en los demás debe manifestarlo primero en uno mismo, porque todo aquello que proviene de la propia conciencia y se origina en las propias acciones retorna a nosotros de manera semejante. La bondad que uno espera recibir de los demás debe comenzar con la bondad que se ofrece a los demás. Uno jamás debe comportarse de un modo que consideraría aborrecible si alguien se condujera de la misma manera con él. Quienes deseen recibir amabilidad y comprensión en un trato sincero, honorable y amoroso, deben iniciar tal respuesta mostrando esa misma conducta hacia los demás. La ley divina y los profetas se conducen del modo más noble posible con el propósito de que la humanidad, a su vez, aprenda a actuar siempre con nobleza. Dios jamás se conduce de manera irascible, malévola o vengativa, ni siquiera con aquellos que tienen un temperamento problemático. Quienes se sienten castigados por Él, en realidad se han dañado a sí mismos por causa de sus propios pensamientos rencorosos y de sus acciones erróneas. La infinita voz de Dios es silenciosa y sin embargo, Él siempre susurra suave y amorosamente en nuestra conciencia. Hijo mío, despierta, abandona tu mal proceder. Así pues, incluso en la relación que existe entre el hombre y su Hacedor, Dios prodiga a su Hijo un inmenso amor para que puedan abandonar el mal comportamiento y aprender a retribuir el amor de su Padre desde la plenitud de sus propios corazones. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. La entrada al engaño es ancha y se abre hacia el espacioso camino del mal. Muchos son los necios que alegremente atraviesan la entrada de los impulsos ignorantes y se hallan en el camino de las malas acciones. Es fácil ejercer el mal, de igual modo que no se requiere esfuerzo alguno para rodar colina abajo,
pero cada mala acción que uno repite le hace avanzar un poco más por el ancho camino del mal que transitan las irreflexivas masas. La espaciosidad del camino del mal representa la ilimitada potencialidad del ser humano para cometer acciones indebidas. La imprudente muchedumbre, seducida por las tentaciones y atraídas por impulsos inicuos, entra por la cómoda puerta del mal y sigue el ancho camino de las malas acciones, codo a codo con las falsas promesas de rápida gratificación procedentes de tales acciones. Sin embargo, a medida que los pecadores se afanan en su locura, encuentran que el camino del mal desemboca abruptamente en el precipicio por el que caen en el valle del sufrimiento. La estrecha entrada de la bondad, con su restrictiva singularidad, no es tan fácil de atravesar, y el camino al que lleva es angosto y arduo como lo es escalar una colina. Pocos son los que eligen este difícil sendero, la entrada de las inclinaciones virtuosas y el camino de las rectas acciones, que conduce a la vida eterna. La virtud que nace de las aspiraciones espirituales, aunque en apariencia difícil de alcanzar y poco atractiva en un comienzo y desechada por las mentalidades mundanas, conduce sin embargo a quienes persisten en transitar el singular camino de la bondad a un reino de esplendor jamás imaginado y de entera bienaventuranza. Jesús exhortó al hombre para que adoptase con firmeza el camino de la virtud y de la moralidad, un rumbo que todos los seres humanos deben seguir a fin de evolucionar espiritualmente. Él reiteró esa exhortación en los presentes versículos, pero se dirigió además a sus discípulos cercanos empleando una velada metáfora: la entrada estrecha y el camino angosto. Son también una referencia a la entrada del sutil centro astral situado en la base de la espina dorsal, que se abre hacia el estrecho y extremadamente delicado camino astral de la columna vertebral, a través de la cual asciende la vida y la conciencia hacia los centros cerebroespinales más elevados de la percepción espiritual. El único camino que conduce a la experiencia de Dios y a la unión con Él. A la inversa, cuando la vida y la conciencia descienden por este canal espinal y se dispersan hacia el exterior por la ancha entrada de las engañosas percepciones sensoriales, para dirigirse a la conciencia del cuerpo y su amplia gama de acciones y apegos materiales, este camino lleva a la perdición, el olvido de la innata naturaleza divina del hombre. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir los buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconoceréis. Mateo 7, 15, 20. Con incisivas metáforas, Jesús advierte a las personas crédulas y ansiosas de creer todo aquello que se les ofrezca como ventajoso, que se cuiden de los supuestos maestros que explotan la religión como medio para conseguir un lucrativo séquito de seguidores, mansos como borregos. Los que simulan ser espirituales cometen el peor de los pecados contra Dios, pues utilizan al amo del universo para conseguir un beneficio personal o monetario. Jesús describe a tales maestros como lobos rapaces del mal, vestidos con los disfraces de ovejas de la humildad y la espiritualidad fingidas. Los méritos de un maestro no pueden juzgarse con exactitud por la apariencia externa de su comportamiento superficial. Cualquier hombre que vista un hábito religioso puede parecer santo, pero no puede ocultar un corazón malévolo, el cual finalmente quedará al descubierto al manifestarse en acciones malvadas en el trato cotidiano con los demás. Así como las uvas no se recolectan de los espinos, ni los higos de los abrojos, tampoco puede cosecharse bondad de un simulador malvado.
Por astuto que sea su disfraz de religiosidad, es posible engañar a las personas faltas de entendimiento, pero no a Dios ni a la ley kármica. Se podría argumentar que es posible recoger un bello loto de un estanque fangoso o saborear dulces preparados por una persona pobre que subsiste alimentándose únicamente de arroz, o que se puede extraer algún beneficio de la lectura de un buen libro escrito por un mal hombre. Pero es una verdad ineludible el hecho de que en asuntos espirituales, si se aspira a alcanzar la suprema realización y la unión con Dios, de nada sirve tener como pastor a un falso profeta. El devoto necesita seguir el sendero hollado por alguien que conozca a Dios y que Dios haya elegido para ese devoto. Un falso profeta jamás será un gurú designado por Dios, pese al ingenio con que detente ese título. Un falso profeta es alguien que conoce a fondo su hipocresía y su debilidad moral y que no obstante, con objeto de favorecer sus propios intereses, ya sean financieros o relacionados con la gratificación de su ego, aparenta bondad a fin de atraer y retener a aquellos que le siguen ciegamente. Un verdadero gurú no conducirá a sus seguidores a semejante mal, ni los guiará por caminos equivocados. Es posible reconocerlo por su humildad, su rectitud y su sintonía con Dios, la cual se evidencia por su capacidad de entrar en los elevados estados de comunión divina de la supraconciencia, la conciencia crística y la conciencia cósmica. Las características de un verdadero gurú que puede entrar en estos estados a voluntad son las siguientes. Sus ojos permanecen quietos y sin parpadear cuando así lo desea. Gracias a la práctica del yoga, el ritmo de su corazón y de su respiración es lento, sin necesidad de retener por la fuerza del aliento en los pulmones. Su mente se mantiene en calma sin que deba efectuar esfuerzo alguno. Si una persona parpadea continuamente, sus pulmones se comportan todo el tiempo como un fuelle y su mente se halla siempre inquieta como una mariposa y sin embargo declara que se encuentra en el estado de conciencia cósmica. Tal afirmación es risible. Así como un hombre que está corriendo no puede fingir que se halla durmiendo, así también la persona cuyos ojos, respiración y mente se encuentran constantemente inquietos, no puede convencer a quien posee discernimiento de que se halla en estado de conciencia cósmica. Del mismo modo en que el sueño se manifiesta en el cuerpo mediante ciertos cambios fisiológicos, de igual manera los músculos, los ojos, el corazón y la respiración se aquietan durante los elevados estados de comunión con Dios. Incluso en el estado más elevado sin trance, el Nirvakalpa Samadhi, pueden producirse a voluntad estas condiciones de total recogimiento interior. El gurú auténtico es un maestro, no de los demás, sino de sí mismo. Con el transcurso del tiempo todos los falsos profetas quedan al descubierto, son cercenados por el hacha de la crítica sabia y justa y acaban arrojados al fuego del olvido, por los frutos de las acciones de un maestro que emanan del árbol de sus pensamientos internos. El devoto dotado de discernimiento capta la diferencia que existe entre un buen profeta o gurú y uno falso. El gurú auténtico puede instruir a unas pocas personas o a muchas, pero en cualquier caso, toda su atención estará centrada en elevar a sus discípulos a una estatura semejante a la del Cristo o Krishna. Un gran profeta o salvador es aquel que viene a la tierra como un mensajero especial para responder a una necesidad específica de la humanidad y que aspira, por consiguiente, a reformar a una parte del género humano o a influir sobre el mundo entero. Quien quiera que en su fuero interno sepa que solo es un corrupto y que haga sin embargo una colosal proclama afirmando que es un profeta o un protegido de Dios, es un tremendo hipócrita y un pecador contra Dios. Al condenar a los falsos profetas y el mal que hacen, Jesús no censuraba a las personas sinceras y humildes, que a la vez se esfuerzan por superar algunas debilidades internas, procuran ayudar espiritualmente a otros. Su severa advertencia estaba dirigida a aquellos que hacen falsas afirmaciones espirituales
acerca de sí mismos y que predican una doctrina falsa y egoísta. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, malhechores. Mateo 7, 21, 23. Atención, supuestos seguidores de Cristo. No es suficiente con alabar el nombre de Jesús diciendo Señor, Señor, en la conversación y en la prédica. Creer en la divinidad de Jesús no asegura por sí solo la entrada al reino de Dios. Aquellos cristianos que se dedican simplemente a concurrir a los oficios de la iglesia y a escuchar con la mente ausente los sermones e himnos dominicales alcanzan esa clase de cielo interior que otorga un cierto grado de paz y de fe, la respuesta de algunas oraciones y un poco de satisfacción espiritual, mas solo eso y nada más. Los auténticos seguidores de Cristo son aquellos que a través de la meditación y del éxtasis aceptan en su propia conciencia la cósmica y omnipresente sabiduría de Jesucristo y su bienaventuranza. Este es el significado de el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la región de la bienaventuranza celestial. En la meditación diaria y profunda, el devoto verdadero desanda sus caprichosos pasos desde la tierra de los engañosos placeres sensuales y de los apegos materiales y regresa hacia su hogar en la bienaventuranza cósmica de Dios. Aquel que experimenta la unidad con Dios en el éxtasis de la meditación retiene esa divina sintonía, así sabe cómo comportarse correctamente durante su paso por la tierra y cómo actuar en este plano de acuerdo con la voluntad de Dios. En el momento de la muerte se produce un repaso instantáneo de nuestra vida. La conciencia del alma rememora sus tentativas en pos de la virtud y procura de ese modo ganar el reconocimiento de la liberadora conciencia crística. Pero si prevalecen los pecados y los deseos mentales, ese ser es rechazado y arrojado de nuevo a la rueda giratoria de las encarnaciones terrenales. A modo de ejemplo, Jesús cita de manera especial las reprensibles acciones de los falsos profetas. Cualesquiera que sean las presuntas buenas obras que uno realice en el sagrado nombre de Dios o de sus divinos emisarios, resultan ignominiosas si fueran motivadas por impulsos egoístas, por afirmaciones fraudulentas o por la hipocresía de aparentar lo que no se es. A los que hacen fortunas vendiendo el nombre de Dios o que han expulsado demonios malignos de otras personas solo momentáneamente en un rapto de imaginación emocional o que de forma parecida han realizado milagros espirituales, solo de acuerdo con su engañada apreciación, no los reconocerá el Cristo infinito ni se les concederá la entrada al reino eterno. Las personas sinceras que se dan por satisfechas con una espiritualidad y adoración mecánicas de orden emocional o teológico no deberían dar por sentado que por ello alcanzaran la salvación. Alabar verbalmente al Señor sin experimentar en verdad su correspondiente respuesta o estudiar teología sin lograr la percepción de Dios tienen poco valor a los ojos del Señor. Los principios que gobiernan la vida divina son tan exactos como los de cualquier otra rama de la ciencia en la creación de Dios. Los devotos que deseen ser verdaderos cristianos, seres crísticos, antes que meros miembros de la feligresía cristiana, deben conocer y sentir en todo momento y de manera real la presencia del Cristo omnipresente. Deben comulgar con Él en el éxtasis y ser guiados por su infinita sabiduría, y han de saber que Él es y siempre será. Si Dios y Jesús han existido alguna vez, ellos existen ahora y existirán por siempre. Si ellos son eternamente existentes, son conocibles. Las barreras entre el cielo y la tierra no rigen en su omnipresencia. La verdad de su eterna existencia y eterna presencia
debe comprobarse en la vida y en la experiencia personal de cada devoto que forma parte de su divina congregación de amantes de la verdad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Mateo 7, 24, 27. Referencia paralela. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Voy a explicaros a quién se parece todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que las ha escuchado y no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó al instante y su ruina fue estrepitosa. Lucas 6, 46, 49. Jesús señaló: ¿y por qué me llamáis Señor, si no conocéis mi unidad con la inteligencia crística? El Señor de toda la creación, ni el modo en que mi omnipresente ser se manifiesta en la creación y en vuestra conciencia. Puesto que me llamáis Cristo, pero no sentís mi presencia en vuestra conciencia, no conducís vuestra vida en la forma en que os digo, ni tampoco como mi conciencia os lo indica mediante sus vibraciones crísticas, que sustentan la supraconciencia del alma, que es vuestro verdadero ser. Cuando podáis percibir mi conciencia mediante el despertar de vuestra supraconciencia, seguiréis entonces los dictados de la recta sabiduría que os transmito a través de vuestra percepción interior. Mas no antes, cuando todavía hacéis caso de las incitaciones del engaño. El devoto que abandona la imperiosa influencia de la materia y de las sensaciones y busca al Cristo oculto en el templo de la supraconciencia, escucha las vibraciones silenciosas de ese Cristo infinito. Entonces, el sistema nervioso de ese devoto, con la mediación de los instrumentos sensoriales cinéticos, emocionales y racionales, responderá y actuará automáticamente de acuerdo con las percepciones de las divinas tendencias internas. Ese devoto, en su estado de alma, no edifica su casa de la conciencia sobre las arenas movedizas de los placeres terrenales, sino con el zapapico de la meditación y de la comunión con Dios, cava profundamente hasta alcanzar la roca firme de la sabiduría intuitiva y construye su casa de bienaventuranza sobre la imperecedera roca eterna de la conciencia cósmica de Dios. Cuando la lluvia de las difíciles pruebas espirituales o el torrente de los múltiples acontecimientos dolorosos o el poderoso viento de la muerte amenazan con vehemencia e impetuosidad, la casa del hombre prudente, edificada sobre la percepción cósmica intuitiva y la bienaventuranza, permanece firme sobre sus cimientos. La sabiduría y la bienaventuranza adquiridas a través de la meditación se convierten en la morada permanente de la conciencia, una morada que siquiera la tan temida muerte puede destruir. El devoto cuya conciencia no descansa sobre el frágil cimiento de los deseos materiales no será arrastrado hacia el infortunio de nuevas encarnaciones. La conciencia que se construye sobre la roca de la conciencia de Dios no perderá su contacto divino ni en la vida ni en la muerte, sino que habitará por siempre en la bendita inmortalidad. Sin embargo, aquel que únicamente alaba en forma simbólica al Cristo que habita en Jesús,
que no escucha la voz de la conciencia interna superior ni las sabias percepciones intuitivas de dicha conciencia, y que no actúa de acuerdo con tales ennoblecedoras inspiraciones, es un hombre que ha edificado su conciencia sobre el precario cimiento de los hábitos terrenales. Cuando le invadan las tentaciones, su casa de autocontrol se derrumbará y será arrasada por la marea de la ignorancia, de manera que su refugio temporal de disciplina espiritual quedará devastado. Quien quiera que lleve una vida imprudente, modelada de acuerdo con los dictados de los impulsivos deseos y hábitos, y que trate de hallar seguridad en el éxito financiero y en los placeres sensoriales, perderá su felicidad cuando sobrevengan las pruebas de la vida. Al igual que una casa edificada sobre inestable arena, la felicidad terrenal no puede prevalecer sobre la lluvia, los torrentes y los vientos de la enfermedad física y de los problemas mentales, los vuelcos de la fortuna o la tormenta final de la muerte. Necio es el hombre que vive solo para la felicidad terrenal, porque en el momento de la muerte todo aquello que amó y que consideró por siempre suyo le será arrebatado. En el Bhagavad Gita se enseña que ni siquiera el más horrendo de los sufrimientos puede destruir la ecuanimidad del hombre sabio. Así, habiendo establecido los cimientos de su felicidad, no en los placeres temporales de la vida, sino en Dios, tal como se percibe en la meditación, permanece imperturbable, aun en medio del estrépito de mundos que se derrumban. Su gozo es a la vez inalterable y eterno. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada con su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Mateo 7:28, 8:1. Fin del discurso 20. Gracias por escuchar.